Mi nombre es Valeria Cobar y yo les voy a hablar sobre qué es la hemostasia. La hemostasia significa la prevención de la pérdida de sangre. Siempre que nos cortamos o nos rompemos un vaso, se llega a la hemostasia por varios mecanismos, los cuales son el espasmo vascular, la formación de un tapón de plaquetas, la formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea y la proliferación final de tejido fibroso en el coágulo sanguíneo. El espasmo vascular. El espasmo vascular se da inmediatamente después de que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo. El estímulo del traumatismo de la pared hace que el músculo liso se contraiga. La formación de un tapón plaquetario. Ese es muy importante, ya que si el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de con un coágulo sanguíneo. Y la formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea. El coágulo empieza a aparecer de entre 15 a 20 segundos si el traumatismo de la pared vascular ha sido grave y entre 1 a 2 minutos si el traumatismo es más leve. La proliferación final de tejido fibroso en el coágulo sanguíneo es para cerrar el agujero en el vaso de manera permanente. Les voy a hablar sobre el mecanismo vascular hemostático. Es el primer episodio de la hemostasia. Es una constricción vascular en la zona afectada. Los mecanismos de vasoconstricción son más eficientes en los casos dotados de una pared vascular más gruesa, con presencia de células musculares lisas. La vasoconstricción se debe a muchos factores, pero nosotros vamos a mencionar dos de los factores más importantes, los cuales son la respuesta directa de las fibrocélulas musculares al estiramiento producido por el trauma y la liberación local de sustancias vasoconstrictoras desde las células endoteliales. Esta es una fase más tardía y se da más que todo por las plaquetas. Probablemente se produce una mayor vasoconstricción por la contracción miógena local de los vasos sanguíneos, iniciada por el daño directo de la pared vascular. Y en los vasos más pequeños son las plaquetas responsables de la mayor parte de la vasoconstricción, ya que las plaquetas liberan una sustancia vasoconstrictora que se llama tromboxano A2. La importancia de este mecanismo. Permite reducir la pérdida de sangre por el vaso dañado, facilita los fenómenos de marginación de las plaquetas y favorece la coagulación local de los factores de la coagulación, activadas después de la exposición del tejido subendotelial. Muchas gracias. El papel de las plaquetas en la hemostasia. Las plaquetas participan en la hemostasia primaria en reacciones de coagulación, inflamación y reparación de tejidos. Cuando la pared de un vaso sanguíneo se ve dañado, este activa el mayor número de plaquetas, extraen plaquetas adicionales para formarme un tapón plaquetario. ¿Qué es lo que me va a hacer este tapón plaquetario? Me va a bloquear la pérdida de sangre cuando la brecha vascular es pequeña. Después, durante el proceso subsiguiente de coagulación sanguínea, se van a formar hebras de fibrina, las cuales se van a unir a las plaquetas para formarme un tapón flexible. ¿Cuál es la importancia de este mecanismo? Para cerrar las rupturas diminutas que se hacen en los vasos sanguíneos centenares de veces. Literalmente todos los días se presentan hemorragias bajo la piel, en tejidos internos, en personas que poseen un menor número de plaquetas. Esto no sucede en personas que tienen un número de plaquetas normal. La cascada de coagulación. En la sangre y en los tejidos se han identificado más de 50 sustancias que causan o afectan la coagulación sanguínea. Unos le inhiben, que se llaman anticoagulantes, y otros le estimulan, que son los procoagulantes. ¿Cuáles son los más abundantes en el torrente sanguíneo? Los anticoagulantes, porque la sangre que está en circulación en los vasos sanguíneos no se coagula. Ahora, cuando se da la ruptura de un vaso sanguíneo, se activan los procoagulantes y es cuando se forma el coágulo. Primero se forma el activador de la tropombina como resultado de la ruptura de un vaso sanguíneo roto. Segundo, el activador de la protrombina en cantidades suficientes de calcio convierte la tropombina en trombina. Y tercero, la trombina polimeriza las moléculas de fibrinógeno en fibras de fibrina en 10 a 15 segundos. Así, el factor limitador de la coagulación sanguínea es generalmente la formación del activador de la tropombina.
Soy Alejandra Bolaños y les voy a explicar el cuadro comparativo de las vías intrínsecas y extrínsecas. Primeramente, la vía extrínseca es el primer mecanismo para la formación del activador de la protombina. Esta inicia con el traumatismo tisular. Luego podemos ver los siguientes pasos. Primero, la liberación del factor tisular. Este se compone generalmente por fosfolípidos más un complejo lipoproteico que funciona como una enzima proteolítica. Luego tenemos la activación del factor 10. En este se da una participación del factor 7 y del factor tisular. Este complejo tisular forma lo que son complejos con el factor 7. Y al haber presencia de iones de calcio, estos empiezan a ejercer una acción enzimática sobre el factor 10 para formar lo que es un factor 10 activado. El factor 10 activado tiene un efecto sobre la formación del activador de la protrombina y también existe una participación del factor 5. En este caso, el factor 10 activado tiene combinación, se combina con lo que son fosfolípidos tisulares o fosfolípidos que han sido liberados por las plaquetas y también se combinan con lo que es el factor 5. De esta forma crean lo que es el activador de la protombina. Esta protombina, al estar en presencia de iones de calcio, empieza a dividirse. El activador de la protombina se divide en lo que es trombina y empieza también a efectuar lo que es la coagulación. Tenemos lo que es la vía intrínseca, que es el segundo mecanismo para la formación del activador de la protombina. Este inicia como un traumatismo de la sangre o exposición de la sangre al colágeno. Y este se va a dar por las siguientes reacciones. Primero, el traumatismo sanguíneo produce lo que es una activación del factor 12 y una liberación de los fosfolípidos plaquetarios. En este caso, al haber un traumatismo sanguíneo, esto afecta o altera lo que son dos factores para la coagulación, lo que es el factor 12 y el factor plaquetario. Tenemos la activación del factor 11. El factor 12 activado ejerce lo que es una actuación en el factor 11 y de esta manera lo activa. Luego tenemos la activación del factor 9 mediante el factor 11 activado. En este caso, el factor 11 activado tiene una acción en el factor 9 y de esta manera lo activa. Luego tenemos la activación del factor 10. En esta tiene lo que es una función del factor 8. En este caso, para la activación del factor 10, necesitamos la combinación de lo que son fosfolípidos plaquetarios, también necesitamos lo que es el factor 8 y también necesitamos la combinación del factor plaquetario 3. Al combinar todos estos, tienen lo que es la activación del factor 10. La acción del factor 10 activado para formar el activador de la protombina, tenemos también lo que es la función del factor 5. En este caso, esta reacción o este paso es el último paso que vimos en la vía extrínseca. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es igual, que el factor 10 activado se combina con lo que es el factor 5 y con lo que son fosfolípidos liberados de las plaquetas, y estos forman lo que es el activador de la protombina, y al haber presencia de iones de calcio, esta empieza a dividirse, se divide en trombina y empieza también a efectuar lo que es la coagulación. Gracias. Buenas tardes.
Mi nombre es Iván Castellanos y yo les voy a hablar acerca del mecanismo de degradación de los coágulos sanguíneos. Se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasis, es decir, en el cese de la pérdida de sangre desde un vaso sanguíneo dañado, seguida por su repertición. El mecanismo de coagulación involucra la activación, adhesión y agresión plaquetaria, junto con el depósito y maduración de la fibrina. Los desórdenes de la coagulación son estados de enfermedad que puede provocar hemorragias espontáneas, formación de hematomas o coagulación obstruida, o sea, una trombosis. El mecanismo de coagulación se encuentra altamente conservado a través de diferentes especies biológicas. En todos los mamíferos, la coagulación involucra a factores celulares y factores proteicos. La coagulación comienza casi instantáneamente después de una herida daña el endotelio de un vaso sanguíneo. La exposición de la sangre al espacio que se encuentra debajo del endotelio inicia dos procesos, los cuales son cambios en las plaquetas y exposición del factor tisular subendotelial al factor 7 del plasma, lo cual produce finalmente a la formación de una fibrina. Muchas gracias. Pruebas para valorar la hemostasia sanguínea. El tiempo de hemorragia consiste en la medición de la duración de la hemorragia producida por la punción hecha en el lóbulo de la oreja con una lanceta. Normalmente dura de 3 a 7 minutos. En una forma muy general, esta permite evaluar la retracción del capilar, la cantidad y la calidad de las plaquetas. Con cifras menores de plaquetas, el tiempo de sangrado se prolonga, pero su mayor utilidad es para evaluar la función de las plaquetas cuando la cifra es normal. La falta de alguno de los diversos factores de coagulación puede prolongar el tiempo de hemorragia, pero la falta de plaquetas lo prolonga de modo especial. El tiempo de coagulación. El método para determinar los tiempos de coagulación sanguínea que se ha usado de manera más amplia es el recoger la sangre en un tubo de ensayo limpiado con sustancias químicas puro y luego inclinar el tubo hacia atrás y hacia adelante aproximadamente cada 30 segundos hasta que la sangre se coagule. Con este método el tiempo de coagulación normal es de 6 a 10 minutos. El tiempo de coagulación varía dependiendo del método utilizado para medirlo. Tiempo de protrombina y cociente internacional normalizado. Se añade oxaloacetato inmediato a la sangre extraída el paciente hasta que no quede protrombina que puede convertirse en trombina. Se mezcla con un gran exceso de iones calcio y de factor tisular. El exceso de calcio anula el efecto de oxaloacetato y el factor tisular activa la reacción de la protrombina por medio de la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo requerido para que tenga lugar la coagulación se conoce como tiempo de protrombina. Los resultados obtenidos pueden variar considerablemente incluso en un mismo individuo si existen diferencias en la actividad del factor tisular. El cociente internacional normalizado, INR, fue ideado como un medio para normalizar las medidas de tiempo de protrombina. Por cada lote de factor tisular, el fabricante asigna un índice de sensibilidad internacional que indica la actividad del factor tisular con una muestra normalizada. El ISI suele variar entre 1 y 2. El intervalo normal para el INR en una persona sana está comprendido entre 0.9 y 1.3. Gracias. Sustancias que modifican la hemostasia sanguínea y su sitio de acción. En la sangre tenemos muchas sustancias que afectan la coagulación, sustancias que dificultan la formación de un coágulo llamados anticoagulantes y sustancias que favorecen la disolución de un coágulo llamados trombolíticos. Entre los anticoagulantes más importantes en la sangre tenemos las fibras de fibrina. Estas absorben el 85-90% de la trombina formada a partir de la protrombina. También tenemos a la antitrombina 3, el restante de trombina que no se absorbe se combina con esta y ya unidas inactivan a la propia trombina. Este efecto es potenciado por la heparina. La heparina es un potente anticoagulante, pero su concentración es muy baja en la sangre, pero esta se combina con la antitrombina 3. Ya unidas, esta potencian de 100 a 1000 veces la eficacia y eliminan a la trombina y a los factores 12, 11, 10 y 9 activados.
Los anticoagulantes actúan dificultando la formación del coágulo en el caso de algunas enfermedades. Es deseable retrasar el proceso de coagulación y tenemos varios anticoagulantes, por ejemplo, tenemos la heparina y cumarinas. Las cumarinas, por ejemplo, la warfarina, esta actúa inhibiendo una enzima llamada vitamina K, epóxido reductasa. Esta enzima es importante porque interviene en la transformación de la vitamina K oxidasa a vitamina K reducida. Podemos decir que la warfarina actúa de forma antagonista sobre la vitamina K y los factores 10, 9, 7 y 2. La vitamina K es clave para los factores de coagulación, y ya que estos son K independientes. La vitamina K a nivel hepático es un cofactor de una enzima en lo cual estos factores se unen al calcio. Al ser positivo, permite que estos factores se depositen en el endotelio dañado. Básicamente estamos diciendo que si no tenemos vitamina K, estos factores son disfuncionales. Bueno, vamos a hablar lo que son las bases fisiológicas de los diferentes grupos sanguíneos. Dos antígenos de tipo A y B aparecen en la superficie de los eritrocitos. En una proporción de los seres humanos son antígenos los que causan la mayor de las reacciones de las transfusiones sanguíneas, debido a la forma de la que se heredan los aglutígenos. Es posible que las personas no tengan ninguno de ellos en sus células o tengan ambos a la vez. Una persona con un grupo sanguíneo A tiene una aglutina anti-B y el grupo es B, las aglutinas presentes son anti-A y el grupo O tiene aglutinas de anti-A y anti-B. En tanto, el grupo AB no tiene aglutinas. Por lo tanto, es posible determinar el grupo sanguíneo mediante la observación de las reacciones de los hematíes en un contacto con sueros anti-A y anti-B. Si la sangre aglutina con anti-A, el grupo sanguíneo es A. Aglutina con anti-B, el grupo sanguíneo es B. Si lo hace con anti-A y anti-B, el grupo sanguíneo es AB. Y si no aglutina con ninguno de los antisueros, el grupo sanguíneo es O. La aglutinación ocurre cuando las aglutinas se unen en dos eritrocitos a la vez y lo que hace que se agrupen y aglutinen a las demás aglutinaciones y la unión de las aglutinas. Aquí vamos a ver un cuadro donde vamos a ver los genotipos de aglutígenos y aglutinas y la compatibilidad que hay en ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo O que es tipo sanguíneo O, no tiene aglutinógenos, pero tiene glutinas anti-A y anti-B. El grupo OA o AA tiene tipo sanguíneo A, aglutígeno A y tiene aglutinas anti-B. Igual el OB o genotipo BB. Tiene tipo sanguíneo es B, aglutígeno B y tiene aglutinas A. Y así el AB, el genotipo AB, el grupo sanguíneo AB, aglutígeno para A y B, pero no tienes aglutinas. Y aquí podemos ver este cuadro de una forma resumida para ver lo que es la compatibilidad de cada grupo sanguíneo. Gracias. Hola, mi nombre es Tania Coto y yo voy a explicar los sistemas de clasificación de los diferentes grupos sanguíneos. La sangre se puede clasificar por medio de diferentes sistemas, entre los cuales tenemos el de grupos sanguíneos O a B, en donde tenemos dos antígenos, uno de tipo A y el otro de tipo B, que también son llamados aglutinógenos. Estos aparecen en la superficie de los eritrocitos en una gran proporción de los seres humanos y son llamados aglutinógenos porque a menudo estos aglutinan a los eritrocitos y estos antígenos son los que causan la mayoría de las reacciones transfusionales sanguíneas. Debido a la forma en la que estos se heredan, es muy importante mencionar que es posible que las personas no posean ninguno de estos en sus células y en este caso se van a considerar sangre tipo O. También que tengan solamente uno de ellos, en donde sería sangre de tipo A o sangre de tipo B. Y también puede que tengan ambos tipos de antígenos, en este caso serían de sangre tipo AB. Y como podemos ver en la tabla, tenemos los tipos de sangre y el porcentaje en el que se encuentran en las personas. Podemos ver que el tipo de sangre O es el que más prevalece con un 47%, el A con un 41%, el B con un 9% y el AB con un 3%. El otro sistema de clasificación es el de tipos sanguíneos RH,
que a diferencia del sistema OAB, en donde las aglutinas generalmente aparecen de una forma espontánea, en el sistema RH las aglutinas casi nunca aparecen de forma espontánea y primero se tiene que exponer a la persona de una forma muy intensa a un antígeno RH. Por ejemplo, a través de una transfusión de sangre que contenga el antígeno RH antes de que las aglutinas causen una reacción transfusional significativa. Existen seis tipos diferentes de antígenos que se encuentran en 3 pares. Estos son el C, el D y el E. Y debido a la forma en la que estos se heredan, cada persona tiene uno de estos 3 pares de antígenos. El antígeno D es el más prevalente en la población y se considera el más antígeno en comparación a los demás. Y se dice que si una persona tiene presente el antígeno D, esta va a ser de RH positivo y si no lo posee, pues va a ser RH negativo. Gracias. Vamos a mencionar las patologías de incompatibilidad sanguínea. Comenzamos con eritroblastosis fetal. Esta es una enfermedad del feto de los niños recién nacidos, caracterizada por la aglutinación y la fagocitosis de los eritrocitos del feto. En la mayoría de los casos de eritroblastosis, la madre es RH negativa y el padre es RH positivo. El bebé hereda el antígeno RH positivo del padre y la madre produce aglutininas antígenas RH por la exposición de antígeno RH del feto. Después, las aglutininas de la madre se difunden a través de la placenta hasta el feto y aglutinan los eritrocitos. Seguimos con las reacciones transfusionales resultantes del emparejamiento erróneo de tipos sanguíneos. Si la sangre del donante de un tipo sanguíneo se transfunde a un receptor que tiene otro tipo sanguíneo, es probable que ocurra una reacción transfusional en la que se aglutinen los eritrocitos de la sangre donante. Es raro que la sangre transfundida aglutine las células receptoras por la siguiente razón. La porción del plasma de la sangre donada se diluye inmediatamente por todo el plasma del receptor, lo que produce la concentración de las aglutininas administradas hasta un valor demasiado bajo para causar la aglutinación. Por el contrario, la pequeña cantidad de sangre administrada no diluye de forma significativa las aglutininas del plasma receptor. Por tanto, las aglutininas receptoras pueden aglutinar aún más las células del emparejamiento del donante. La insuficiencia renal es uno de los efectos mortales de las reacciones transfuncionales de las anteriores, que puede empezar en pocos minutos u horas y continuar hasta que la persona muere debido a la insuficiencia renal aguda. Esta tiene 3 causas. La primera puede ser la reacción antígeno-anticuerpo de la reacción transfusional liberal de sustancias tóxicas, de la sangre hemolizada que provoca una poderosa vasoconstricción renal. Segundo, la pérdida de eritrocitos circulantes en el receptor, junto a la producción de sustancias tóxicas de las células hemolizadas y la reacción inmunitaria. Produce a menudo un shock circulatorio. La presión arterial disminuye rápidamente y se produce el flujo sanguíneo renal y la diuresis. Como tercero, si la cantidad total de la hemoglobina libre liberada en la sangre circulante es mayor que la cantidad que se une a la aptoglobina. Es una proteína del plasma que se une en pequeñas cantidades de hemoglobina. Gran parte del exceso pasa a través de las membranas glomerulares hacia otros tejidos renales. Bien, procederé a explicar el siguiente cuadro en el que voy a mencionar el tipeo de sangre, así como sus receptores. Presentamos el A positivo, que va a recibir sangre del A positivo y A negativo, así como de O positivo y O negativo. A negativo puede recibir sangre de su mismo tipo, A negativo, así como de O negativo. B positivo puede recibir sangre de B positivo, B negativo y O negativo. B negativos puede recibir sangre de B negativo y así como de O negativo. AB positivo puede recibir sangre de todo tipo de sangre. AB negativo puede recibir sangre de A negativo como B negativo y también AB negativo y O negativo. O positivo
solo puede recibir sangre de O positivo y de O negativo. O negativo es el donante universal, o sea que todo tipo de sangre puede aceptar su tipo de sangre, pero únicamente puede recibir de su mismo tipo de sangre, o sea, de O negativo. Bien, en la donación de PFC tenemos dos pruebas. La cruzada mayor, que acá el donador pondrá eritrocitos y lo que el receptor va a poner plasma. En el menor, la prueba cruzada menor, el donador va a poner plasma y el receptor va a poner eritrocitos, o sea que son inversamente proporcionales. Bien, para eso tenemos lo que es la siguiente tabla para explicarlo y vamos a determinar si el paciente puede donar GRE, que son glóbulos rojos, o o eritrocitos, o PSF, que es el plasma. Entonces, acá tendríamos también en esta fila el donador y en esta otra fila el receptor. El tipo de prueba, si es positiva o negativa. En este caso tenemos al donador que es A positivo y el receptor que es B negativo. El A positivo tiene el antígeno A y el antígeno RH, mientras que B negativo tiene el anticuerpo A y el anticuerpo RH. Cuando tú tienes un anticuerpo que reaccione con un antígeno, va a aglutinar, por lo tanto la prueba mayor sería positiva. Y cuando aglutina cuando el donador dona eritrocitos que entrarán al plasma del receptor. Por lo tanto, no se puede donar paquete globular, es decir, glóbulos rojos. En la prueba menor, el donador, que es A positivo, contendrá el plasma, teniendo lo que es el anticuerpo B. En este caso, el receptor sería B negativo, quien colocará los eritrocitos y tiene el antígeno B. Por lo tanto, hay un aglutina, entonces la prueba menor, siendo positiva y no puede donar plasma. En la prueba 2, vemos que tanto el donador como el receptor son B positivos. En la prueba mayor, tenemos que el donador, que es B positivo, el cual nos va a donar paquete globular, tiene el antígeno B y RH. Mientras que el receptor tiene el anticuerpo A. Por lo tanto, no aglutina y sí puede donar lo que es el paquete globular. En la prueba menor, el donador contendrá el plasma, que será B positivo, mientras que el receptor colocará los eritrocitos, siendo esta vez el donador el anticuerpo A y el receptor el antígeno B y RH. Por lo tanto, tenemos que la prueba menor sale negativa porque no aglutina y sí se puede donar plasma fresco. En la tercera prueba, en la prueba mayor, tenemos que esta vez el donador es AB positivo y el receptor es A negativo, teniendo el donador el antígeno A, B y RH, y el receptor el anticuerpo B y RH. Entonces, esta prueba sí aglutina, dándonos positiva, y no se puede donar plaquete globular, mientras que en la prueba menor el donador no tiene ningún
anticuerpo que aportar. Y el receptor tiene el antígeno A, pero aún así la prueba no aglutina, entonces tenemos una prueba que es negativa. Por lo tanto, sí puede donar plasma. En la cuarta prueba, en prueba mayor, tenemos que el donador no tiene ningún antígeno que aportar, mientras que el receptor tiene el antígeno B, pero aún así no aglutina y la prueba mayor es negativa. Por lo tanto, sí puede donar paquete globular. Mientras que en la prueba menor, el donador tiene todos los anticuerpos y el receptor tiene el antígeno A y RH. Por lo tanto, esta prueba sí aglutina y no puede donar plasma. Muchas gracias. Les presento lo que es la bibliografía que hemos utilizado para recopilar la información. Gracias por su atención.